Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tiempo de palabra y oración. Como siempre te saludamos los pastores Jaime y Mercedes Soberanis, y para nosotros es de mucha alegría poder continuar compartiendo la palabra de Dios, expandiendo la palabra de Dios a muchos hogares, muchas familias, a ti que estás en este momento escuchando y que seguramente crees que Dios ha de hablarte. Y yo estoy segura de eso, que Dios te hablará y que Dios traerá respuestas que tú has estado esperando de parte del Señor. Y en esta oportunidad quiero compartir contigo una palabra que compartí con la iglesia y que ha estado hablando a mi corazón el Señor a través de esta palabra. Y es el poder pensar o meditar en aquello que nos queda. A raíz de la pandemia, a raíz de todo lo que hemos vivido, han habido muchas pérdidas. Han habido muchas situaciones donde hemos perdido. Y seguramente esto no es algo que solamente nosotros podamos decir, sino que en el mundo entero han habido pérdidas. De diferente manera, de diferente forma, en diferentes situaciones, familias, padres, hijos, abuelos, nietos, empresas. Muchos hemos perdido algo o a alguien. Y esto ha sido una causa de dolor, ha traído probablemente en algunos desesperanza, tal vez la incapacidad o mejor dicho, el sentir de que no hay salida para esta situación que estamos viviendo, o que ya todo está perdido, o que es el fin, o que ya no hay más solución. Sin embargo, más que hablarte de aquello que hemos perdido, que sin lugar a duda tiene un valor y seguramente tú estés recordando eso que perdiste como algo valioso que era para ti. El cómo vivíamos antes, cómo eran las cosas antes, cómo era tu nación antes, cómo era el mundo entero antes, cómo era tu familia, cómo era tu día a día, porque hasta el día a día nos cambió. Pero más que nos enfoquemos en eso, pensemos por un momento, ¿qué nos queda? Porque yo estoy segura que a todos nos queda algo. Nadie puede decir que se quedó sin nada, porque seguramente, aunque tú pudieras pensar que te quedaste sin nada, aún te queda algo. Y eso que te queda, por pequeño que parezca, por insignificante que parezca, a través de eso Dios puede obrar un milagro. Y es que tú y yo tenemos que comprender que Dios no obra milagros a través de lo que nosotros perdimos. Dios obra milagros a través de lo que nos queda. Si tú miras la palabra de Dios, habla de muchos milagros que Dios hizo, muchos milagros que hizo Jesús. Y muchos de estos milagros fue a través de lo que a alguien le quedaba. Si tú recuerdas los peces y los panes, ese milagro asombroso y maravilloso que una y otra vez hemos podido compartir, leer y maravillarnos de la multiplicación de los peces y de los panes, pero piensa por un momento, ¿cuántos peces y cuántos panes quedaban? Eran pocos. Era seguramente el único sustento que tenía un niño, un joven o una familia. Era lo que les quedaba para poder alimentarse ellos. Sin embargo, Jesús viene y pide de eso poco. Y al pedirlo, cualquiera puede pensar, pero ¿por qué no le dejan eso a ese niño o a ese joven o a esa familia? Y cada quien mira cómo hace, pero no, Jesús quería hacer un milagro extraordinario y lo hizo a través de lo que le quedaba a una familia. Y yo te hago esta pregunta, ¿qué te queda?
¿Qué te queda? Porque a través de lo que te queda, Dios puede obrar un milagro. Primera de Reyes 17, del 8 al 14, nos habla sobre Elías y la viuda de Sarepta. Y dice que vino palabra de Jehová a Elías diciéndole: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y quiero que puedas ver este milagro tan asombroso a través de lo poco que le quedaba a esta mujer. Lo único que le quedaba. Y muchos de nosotros, en todo el mundo, nos encontramos pensando: esto es lo único que me queda y ya es el fin. Esta mujer estaba esperando morir. Había una gran sequía. Y lo único que estaba esperando era morir con lo único que le quedaba. Esa poca harina y ese poco aceite. Y su niño. Pero a través de eso poco, ocurre un milagro. Y ella, al obedecer la voz de Dios, al escuchar la voz del profeta, al estar dispuesta a hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, sucede un milagro que de eso poco no se iba a acabar, no iba a escasear. Ella podría tener el sustento que necesitaba. Y sus ojos verían un milagro de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 6:30: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando tú pones tu mirada en el Señor, cuando tú pones tu mirada en Dios, y cuando tú observas lo que te queda y no lo observas como la resignación de lo que me queda, sino como lo que me queda es suficiente para que Dios obre un milagro. Tú tienes que saber: Dios obrará un milagro a través de lo que te queda. Si tú dices: lo único que me queda es muy poco en la cuenta bancaria, créele a Dios. Créele a Dios. Aparta para Dios y cree que Dios obrará un milagro. Si lo único que te queda son pocas fuerzas porque perdiste tu trabajo, pon esas pocas fuerzas delante de Dios y dile: Señor, no tengo trabajo, lo que me queda son pocas fuerzas, pero aquí están mis fuerzas. Y mientras yo no encuentro trabajo, yo te voy a servir, yo voy a dedicar tiempo en el servicio, en ayudar a otras personas. Y cuando yo tenga trabajo, lo seguiré haciendo conforme a mis fuerzas y conforme
a lo que me sea posible hacer. Y Dios obrará un milagro. ¿Qué es lo que te queda? Perdiste seres queridos, pero aún tienes seres queridos a quienes cuidar, amar, proteger. Ponlos delante de Dios. Ponlos delante de Dios. Y dile: Señor, aunque perdí seres amados que van a permanecer para siempre en mi corazón, ayúdame a poder amar y cuidar aquello que me queda y hacerlo de la mejor manera. De la mejor manera, enseñándoles tu palabra, guiándoles por un buen camino, enseñándoles que tú eres primero y Dios obrará un milagro. Dios obrará un milagro a través de lo que te queda. Si eres pastor de una iglesia y estás escuchando este mensaje por casualidad y dices: en mi iglesia no queda nadie, todos se fueron, observa bien. Tal vez hay uno, hay dos que quedaron y que tienen fe y que están allí contigo diciéndote: pastor, vamos a seguir adelante. Lo que te queda, no lo menosprecies, al contrario, es aquello que al ser presentado delante de Dios, es con lo que Dios obrará un milagro. Dios obrará milagros a través de lo que nos queda. Aunque parezca poco en nuestras manos, en las manos de Dios, es un milagro que está a punto de ocurrir. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Y te doy muchas gracias por cada persona que se ha conectado a escuchar tu voz. Cada persona que se ha conectado a escuchar un mensaje que puede venir a transformar sus vidas para siempre. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquello que nos queda pueda ser suficiente para que tú obres un milagro, porque para ti no hay nada imposible y porque lo poco o lo pequeño a ti no te sorprende, más bien para ti es la oportunidad de hacer un milagro grande. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada persona que en este momento está escuchando, está orando, está creyendo, pueda ver aquello que le queda y eso que le queda sea bendecido, multiplicado, triplicado y que puedan ver un milagro a través de ello. Que te pongan a ti primero. Que tú seas lo primero, lo principal y lo mejor en medio de esta situación. Donde tal vez parece final, donde tal vez parece que todo está perdido, pero no está perdido porque tú sigues estando vivo y presente. Obra, habla, ministra corazones y que hoy tomen la decisión, así como esta viuda, de decir: aunque esto poco es lo que me queda, yo seré obediente a la voz de Dios. Haré lo que Dios me diga. Seguiré avanzando, seguiré creyendo, seguiré esperando que Dios obre un milagro y seré esforzado, seré valiente. No me quedaré con brazos cruzados. No nos quedaremos con brazos cruzados, Señor. Seremos esforzados, utilizaremos nuestras fuerzas y lo que nos queda para seguir avanzando, no para lamentarnos. Creyendo que tú obrarás milagros poderosos y que ya lo estás haciendo, porque ya es un milagro que nosotros podamos continuar aquí a pesar de todo lo que se está viviendo. Gracias te damos por lo que nos queda. Gracias te damos por lo que vas a hacer. Gracias te damos por lo que hiciste, pero estamos dispuestos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.